Hola hermanos y hermanas, saludos y muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes, ahí donde se encuentran, siempre esperando que se encuentren muy bien, que estén gozando de los privilegios que Dios nos da en Cristo. Que bueno, pues aquí estamos estudiando bastante de ello, ¿verdad? En la escritura de Segunda de Pedro, en el capítulo 1. Y bueno, retomando de una vez, siempre recordándoles que pueden compartir estos estudios, especialmente el vínculo de YouTube, lo pueden compartir con otras personas, con otros creyentes que puedan ser edificados con esto. Le pueden dar seguir a nuestra página en YouTube y le pueden también dar me gusta al video para que así pues también sea más recomendado para otros hermanos. Gracias siempre por la confianza y estar aquí. Entonces, como decía, retomando aquí Segunda de Pedro, vamos a retomar de una vez el texto porque estamos en un versículo bastante interesante, bastante valioso. Ayer hablábamos, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos desde el 5. Ayer hablamos de cómo Pedro nos hace el llamado de poner toda diligencia. Y enfatizamos mucho, ¿verdad? De que esa diligencia en lo que nos corresponde a nosotros, en nuestra respuesta hacia Dios, no tiene que ser algo que hagamos a regañadientes, que hagamos porque no nos queda de otra. No, la motivación está en lo mucho que se nos ha dado, en lo muy privilegiados que estamos en este momento, en este lugar, y ni qué decir de todo lo que nos espera más adelante, ya que, pues, sin duda todavía es nuestro conocimiento de lo que nos espera es demasiado limitado. Entonces, basados en ello, en las misericordias de Dios, tomando las palabras de Pablo, basados en las grandiosas y preciosas promesas que nos han dado, basados en todo lo que pertenece a la vida y de la piedad, pues pongamos diligencia. ¿Diligencia en qué? Bueno, ayer decíamos, ¿verdad? En añadir, o sea, complementar lo que nos corresponde a nosotros. Dice entonces, si vamos a empezar término por término, añadid a vuestra fe virtud. Veamos esta frase en otras versiones para complementar aquí. Añadir a su fe virtud, dice la nueva versión internacional. Veamos en esta otra versión, dice, bueno, leíamos que aquí la nueva traducción viviente lo dice muy bien, me gusta como lo dice. Esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. Ahorita vamos a hablar de la palabra que en la Reina Valera del 60 dice virtud, aquí lo traduce como excelencia moral. Pero antes de hablar de la virtud, pues hablemos de la fe, porque diciéndolo en otras palabras, ¿qué es lo que a nosotros nos corresponde? Bueno, hay algo primero que nosotros damos, que nosotros ejercemos, y es fe. Recuerda que el Evangelio de Dios es por fe y para fe, dice ahí Pablo en Romanos 1, 16, 17. Eso es lo primero que nosotros damos en esta interacción con Dios. No porque por medio de la fe nosotros somos merecedores de lo que Dios nos da. No, más bien la fe es la forma en la que nos apropiamos de lo que Él nos da. Desde aquel primer ejemplo de Abraham en Génesis 15:4, si no mal recuerdo, vamos a verlo aquí muy rápidamente. Cuando pues Abraham, hablando con Dios, le dice, por decirlo así, como que duda de la promesa de Dios, porque Dios le dice, yo te protegeré, tu recompensa será grande. Abraham le dice, pero ¿cómo va a ser cierto si yo no tengo hijo? Toda mi herencia le va a quedar a Eliezer, el Damaseno. Dios le repite la promesa,
no será tu siervo tu heredero, sino que tendrás un hijo propio y él va a ser tu heredero. Luego le dice, mira al cielo y si puedes contar las estrellas, ese es el número de descendientes que tendrás. Y aquí está el versículo clave, el versículo 6. Abraham le creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Entonces, con solo este versículo aquí tenemos la descripción de fe, creerle a Dios. Ya hemos hablado de hecho esto, ¿verdad? En el griego es la palabra pistis, que no es solo el hecho, fe, la fe bíblica no es solo el hecho como de una esperanza, como algo remoto, no es una convicción. Cuando aquí dice que Abraham le creyó al Señor, no fue de que él dijo, vamos a ver si Dios cumple". No es tampoco condicional. No es que Abraham dijo, bueno, Señor, cuando yo vea que de verdad aquí tenga yo a mi hijo, te voy a creer. No, es un creer, es un convencimiento solo por la palabra como tal. Abraham le creyó a Dios con una plena convicción, con una confianza. Es lo que está detrás de pistis en el griego. Confianza. ¿Por qué Abraham le creyó a Dios? Porque confiaba en él. Porque confiaba en que Dios no le estaba mintiendo. Porque confiaba en que Dios era poderoso para hacer algo como eso, ¿verdad? Y esto lo elabora mucho Pablo ahí en Romanos 4, que Abraham, aún viéndose a sí mismo con un cuerpo ya bastante desgastado, casi 100 años de vida, viendo a su esposa, que de todas formas era estéril y aparte ya era muy mayor también, y aún así él le creyó a Dios. Es una clase de confianza basada en quién es Dios, no en quiénes somos nosotros. Entonces, eso es lo primero que nosotros hicimos, creerle a Dios, ¿verdad? Por eso es que Pedro empieza ahí esta lista diciendo, añado a su fe virtud, porque ya está dando por sentado que hay algo con lo cual empezamos, ¿verdad? Volviendo aquí a la Reina Valera el 60, añadida a vuestra fe virtud, o sea, la fe ya está, es algo que ya tenemos y a la misma vez es algo que Dios provee porque Él es el que nos da las razones para que podamos confiar en Él. Él da testimonio de que lo que Él dice es cierto. Nosotros le creemos a Dios porque Él nos da razones para creerlo, pero a la misma vez, y esto siempre es muy bueno verlo, van las dos cosas de la mano, es lo que Dios hace y lo que nosotros hacemos. Porque nosotros le creímos a Dios porque Él proveyó razones para creerle. Aquella persona que me evangelizó, aquel testimonio personal en mi vida, yo le creí porque me basé en algo, en una evidencia. Incluso el mismo Pablo dice que cuando que Dios se da a conocer por medio de las cosas creadas, nosotros vemos el cielo y creemos que da testimonio de que hay un Dios y que es un Dios poderoso, soberano. Eso es fe, porque confiamos en las evidencias de Dios. Y es suficiente para confiar en lo que, como dice en Hebreos 11:1, en lo que no se ve, en lo que se espera. Ahora, entonces, hay una base que es la fe, en la cual Dios mismo nos ha ayudado, como ya dijimos, todo Él nos lo ha dado, todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad. Añadimos entonces, ¿qué es lo que se espera que brindemos nosotros? Virtud. La palabra virtud en el griego se lee como arete y tiene que ver con, bueno, según los diccionarios dice, mérito, cualidad excelente, nobleza o virtud. También puede ser como honor, alabanza y ya en cierto contexto
milagro o poder divino. ¿Qué es virtud? También nos dice este otro diccionario, bondad, excelencia. Según el contexto, tiene que ver con manifestación de poder, ya que implica también excelencia. Entonces creo que podemos dejarlo en la palabra excelencia, que es la que vemos aquí como en esos diccionarios. Añadir excelencia o nobleza también puede ser una muy buena. ¿Qué describe la palabra virtud? Bueno, incluso voy a buscar aquí también para complementar. Dice que virtud es la palabra distintiva en el griego clásico que describe a la excelencia moral. Este término se usaba para heroísmo moral, percibido como la capacidad divinamente concedida, ojo ese detalle, divinamente concedida de sobresalir en hazañas valientes y heroicas. Llegó a abarcar la cualidad más destacada en la vida de alguien, o el apropiado y excelente cumplimiento de una tarea o de un deber. También dice que arete nunca tuvo el significado de virtud que se encuentra encerrada, sino que se manifiesta en el curso normal de la vida. Entonces, arete, una persona que vivía con arete, o sea, con virtud en el contexto griego, era una persona intachable, respetuosa, pero digamos que es por el resultado de una cualidad de excelencia. No sé, pongámoslo así. Ustedes han visto que hay restaurantes que ponen ahí en la foto el empleado del mes. Bueno, ¿cómo llega ese empleado a ser el empleado del mes? Pues depende de los criterios que tenga la empresa, pero generalmente puede ser porque es muy amable, porque es muy atento, es servicial, trabaja en equipo, eh, es intachable en su apariencia. Los clientes pues se sienten muy atendidos por él. De todo lo que describe a un excelente empleado. Entonces ven que virtud no es solo como decir una cualidad, no es solo decir que es amable, es la combinación de cualidades. Incluso dice, según este comentario, dice que se usaba para el heroísmo moral. O sea, una persona que era considerada héroe, y este concepto del héroe, pues ha sido explotado de distintas maneras, ¿verdad? Sobre todo en el cine, en los cómics, en fábulas y demás. El concepto de héroe. ¿Cómo se distingue una persona que es un héroe? Ah, no sé, pongamos el prototipo típico, Superman. Porque es que todo el mundo admiraba a Superman. Bueno, Superman se sacrificaba por las personas. Hacía todo lo que podía para salvarlos del peligro. Pero no era solo que él hiciera ciertas cosas, también era el trato que él tenía con la gente. No era engreído, no era vanaglorioso, no hacía las cosas por este, ganarse el bien de la gente, es porque él en su esencia surgía a ser así. Entonces, por ahí va el concepto de virtud. Y si lo vemos así, suena intimidante, ¿verdad? Porque resulta que Pedro dice que hay que agregarle virtud a la fe. O sea que no basta solo con que confiemos en Dios, sino que también cultivemos una forma de ser virtuosa. De manera que, por supuesto, no porque lo busquemos, sino como resultado, de manera que la gente hasta puede decir es como un héroe. Complicado ahí el tema, ¿verdad? Porque casi que sin quererlo, el héroe, digamos, destaca.
¿Por qué? Porque tiene un carácter, una forma de ser, una esencia que destaca. Entonces, por eso es como es complicado, porque uno piensa, no, pero es que yo no tengo por qué buscar el reconocimiento de los demás. Pero es que cuando hay virtud, es evidente, se refleja. Ahora, antes de dejarnos intimidar por el término, decir, no, pero ¿cómo yo voy a agregar virtud? Bueno, por un lado, recordemos que hasta en lo que Dios espera de nosotros, que respondamos a lo que Él ha dado, hasta eso Él nos lo ha dado. Ya lo vimos y lo dice bastante ahí, lo recalcamos mucho en el versículo 3. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Entonces, ¿es posible ser personas virtuosas? Sí, porque se nos ha dado ello. Porque para eso está el Espíritu Santo, para ir puliendo nuestros defectos de carácter, de personalidad, para ir purificando nuestra esencia. Entonces es posible. Lo que nos corresponde es creer que es posible, creer que podemos ser personas excelentes moralmente, personas que hacen el bien no porque tengan un mérito, busquen un mérito propio, sino por el disfrute y el deleite de hacer el bien a los demás. Personas que eh, no piensan mal de otros, o que esperan que otros hagan algo para responderles, para reaccionar. En cierto sentido, si usamos el concepto del griego, como se usaba en el griego, pues Dios quiere que todos nosotros seamos héroes. Pensémoslo así, para mantener aterrizada la idea. Veamos a los personajes bíblicos que incluso en Hebreos 11 se les llama los héroes de la fe. Pero si nosotros leemos la historia detenida de cada uno de ellos, por lo menos de los que se describe más, no eran seres perfectos, no venían de otro planeta, no descendieron del cielo, eran seres humanos igual que nosotros. Y de la gran mayoría que se mencionan ahí en esa lista de Hebreos 11, 1 adelante, se nos narran serios defectos, imperfecciones. No sé, por mencionar al mismo Abraham del que estábamos hablando antes, se le llama el padre de la fe, pero él mintió por lo menos dos veces. Mintió de que su esposa era su esposa y en realidad era su hermana. Él decía que era su hermana porque tenía miedo de que lo mataran. O sea, hubo un momento en los que no confiaba en que Dios lo iba a proteger a él y a su esposa, pero aún así está en la lista de los héroes de la fe, los conocidos como héroes de la fe. David, ni que se diga, ¿verdad? Todo lo que describen ahí, los libros de Samuel y de Reyes, de sus serios defectos. Y sin embargo, nosotros lo recordamos por aquel momento en que está delante del gigante Goliat, confiando en Dios como el que le iba a dar la victoria. Y uno dice, sí, definitivamente ahí es un héroe, pero ser héroe, como ya vemos, no implica ser sobrehumano, implica confiar en Dios y basado en esa confianza en Dios, ser consecuente. Al final de cuentas, el héroe de héroes, pues es nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Y el propósito que tiene Dios por medio del Espíritu es hacernos como Él. Dice Romanos 8:29, ¿verdad? Ser a la imagen de su Hijo. Quizás eso explique un poco la idea que vimos en el versículo 4, 3 y 4 de ser participantes de la naturaleza divina. Se nos está haciendo reflejo de esa naturaleza. Por supuesto, por nuestra cuenta nunca podríamos. Siempre estaría de por medio el interés propio, el egoísmo, la soberbia, la arrogancia, la concupiscencia.
Entonces, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros? Añadir virtud, o sea, aspirar a vivir de forma virtuosa, querer ser virtuosos. Y bueno, hacer lo que nos corresponde en ello, porque el Espíritu está trabajando y el Espíritu poco a poco va cambiando en nosotros para que la virtud salga naturalmente. Pero también a nosotros nos corresponde permitir que se refleje esa virtuosidad. Entonces, no es solo el hecho de que yo quiera hacer algo bueno por alguien de forma desinteresada, es que lo haga. Y no podemos quedarnos esperando hasta que de verdad yo no tenga el más mínimo pero y restricción o limitación en hacerlo. Porque mientras el espíritu está trabajando, o sea, el espíritu no deja de trabajar en nosotros mientras estamos en esta tierra, porque siempre hay un defecto que trabajar. Y el egoísmo es uno que está muy enraizado en nuestros corazones. Entonces, a veces el hacer bien a alguien va a implicar que yo me sacrifique, va a implicar que yo deje de hacer algo que a mí me gusta, que salga de mi zona de confort. Conforme pase el tiempo va a costar menos, pero no significa que va a dejar de costar esa renuncia. Pero la motivación del Espíritu en nosotros y la motivación de mirar a Jesús y recordar que Él fue el más virtuoso de todos porque entregó su vida por mí, es lo que va a hacer que haya una motivación mayor a ser virtuosos. Entonces uno diría, y de hecho pasa, uno lo puede notar, que los creyentes que viven su fe y que no se conforman con la fe, sino que anhelan crecer en el conocimiento de Dios. Ahorita vamos a retomar la palabra conocimiento, la que sigue en la lista. Aquellos que están dedicados a su conexión, intimidad con el Señor y que lo anhelan y lo desean y se sienten agradecidos porque han sido provistos de todas las cosas, destacan. No tengo así como una encuesta que yo diga, mira, vieras que todos los empleados del mes del mundo o del país son cristianos. Yo no puedo asegurar eso, pero sí uno sabe, hay casos de creyentes que destacan en el área en el que se encuentran, que los que están a su alrededor los admiran, que los que están a su alrededor se sujetan a ellos y disfrutan de su compañía, porque sale la virtud, sale a la luz la virtud que el Espíritu forma en ellos y que ellos permiten que se refleje. Porque pensemos, no sé, el ejemplo típico de un político que tiene muy buenas intenciones y en campaña promete y promete, y quizás sí tiene la intención, pero llegado al punto en el cual podría ejercerlo, dice, no, es que hay mucho protocolo, no es que hay otras prioridades, no, es que hay otras cosas que hacer. Entonces, no está ejerciendo la virtud. Pudo haber tenido muy intenciones virtuosas, pero no ser una persona virtuosa. Entonces, ahí está, por eso es que Pedro nos dice, añadan a la fe virtud, o sea, no se conformen solo con las buenas intenciones, no se conformen primero, no se conformen solo con creerle a Dios y confiar en Él, pero tampoco se conformen con tener buenas intenciones, con querer hacer el bien a los demás, háganlo. Al final de cuentas, Dios no va a pedir de nosotros algo de lo cual no estemos capacitados. Aunque a nosotros nos parezca que no estamos capacitados, pero sería decir que Dios es mentiroso y que nos está exigiendo más de lo que somos capaces, ¿verdad? Entonces, ese es el primer aspecto, la primera de esas virtudes. Digamos que incluso podríamos decir que Pedro empieza aquí con virtud porque las demás palabras pueden
estar dentro de virtud. La siguiente es, dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud, conocimiento. Ya hablamos antes de esta palabra, ¿verdad? Conocimiento. Gnosis. Por ahí anteriormente vimos de que está gnosis, la palabra gnosis como tal, pero también está con el prefijo epignosis, que implica un conocimiento profundo. Entonces, este conocimiento, la palabra se puede traducir también, vamos a ver estas otras versiones. Bueno, la nueva traducción viviente sí lo deja como tal con conocimiento. Vamos a ver aquí. La nueva versión internacional usa una palabra similar, un sinónimo, entendimiento. La lenguaje actual dice, incluso vean cómo lo pone, procurar conocer mejor a Dios. Bueno, esos son los matices de conocimiento, ¿verdad? Entonces, conocimiento. También este comentario de MacArthur agrega que se refiere a la verdad divina que se halla en la base del discernimiento y la sabiduría espiritual. La verdad propiamente comprendida y aplicada se ilustra como iluminación, o sea, el conocimiento es ser iluminado. ¿Iluminar qué? La oscuridad de la oscuridad de la ignorancia. Tener la mente esclarecida en cuanto a la verdad de la escritura y requiere diligente estudio y meditación en ella, con el fin de adquirir la mente de Cristo, según 1 Corintios 2:16. Entonces, no solo se trata de que nosotros, pues, tengamos buenas intenciones, deseamos hacer el bien a los demás, incluso como dijo Jesús, a los enemigos, al que exija de nosotros más, la virtud es poder hacer eso. Por eso decíamos que necesitamos al Espíritu, porque no es fácil hacer caminar esa milla extra o darle no solo la túnica, sino la capa y todo. Y no solo es eso, no solo quedarse ahí, es añadir conocimiento. Una vez más, hay una parte de ese conocimiento, dígase el conocimiento de Dios, de sus promesas, de sus propósitos, de su esencia, de su carácter, de sus planes para la creación desde antes de la fundación del mundo, sus intenciones para con la humanidad. Hay una parte de eso que Dios nos da el conocimiento de ello. Dios se ha revelado, ¿verdad? Dios se ha dado a conocer por medio de la creación, pero también de forma amplia por medio de Cristo. Jesús dijo, el que vino a mí, viene al Padre, porque Él y el Padre uno eran, uno son. Entonces, Dios provee la capacidad de tener conocimiento, Dios hace accesible que lo conozcamos. La escritura es un compendio de la forma en la que Dios se reveló desde el inicio de los tiempos. Pero no solo tenemos la Biblia, tenemos la iglesia por medio de la cual Dios se sigue revelando a nosotros, se sigue dando a conocer por medio de los demás hermanos, no solo por medio de prédicas y clases, sino por medio de una interacción con nuestros hermanos, las vivencias que compartimos, el escucharnos mutuamente. El espíritu que mora en mi hermano también está revelando más de Dios a mí. Por eso es tan valiosa la comunión con los hermanos, ¿verdad? Entonces hay un conocimiento que Dios hace accesible. Él puso abajo y se dio a conocer. Pero Dios no agarra nuestros cerebros, así como fuera una computadora. Él no agarra un disco duro y lo inserta en nuestro cerebro para que todo el conocimiento de Él ya esté ahí. No, hay una parte de ese conocimiento, o más bien, hay una parte de ese proceso de conocer a Dios
que tiene que ver con apropiarnos del conocimiento. No es solo leer la Biblia, no es solo congregarse, no es solo orar, es meditar, reflexionar, rumiar esas ideas. No es solo que yo sepa que Dios es soberano y todopoderoso, es rumiar eso para que crezca mi conocimiento de Él, para que eso que yo sé, como ya lo hablamos antes, no es solo que yo sepa cosas, es que yo las crea, las interiorice, las haga una convicción en mí. Y por eso es tan necesario que hagamos todos los ejercicios espirituales posibles, con conciencia, con propósito, no por hacerlos, no como un ritualismo, no como una religión que practicamos, sino como ejercicios que nos hacen crecer en la profundidad del conocimiento de Dios. Así que ahí es donde está añadirle a la virtud ese conocimiento. Nunca va a llegar a un punto en nuestras vidas en que ya vamos a saber lo suficiente sobre Dios. Jamás. Por eso siempre tenemos algo que aprender. Porque incluso lo que creemos que ya sabemos, todavía necesitamos profundizarlo más. No sé si han tenido esa experiencia, ojalá que sí, de que han leído un texto, un pasaje, han leído una reflexión sobre un texto y luego lo escuchan de otra persona y escuchan algo adicional a lo que ya habían escuchado. O tal vez una idea que antes sabían y ahora la entienden mejor. Por eso es que nunca se agota el recurso que tenemos para seguir creciendo en el conocimiento. Así que no nos conformemos con la fe y con la virtud. Añadamos conocimiento. Bueno, vamos a dejarlo aquí por el día de hoy y por esta semana. Nos vemos entonces la próxima, Dios mediante. Recuerden siempre lunes y martes compartimos por este medio y pues bueno, hemos tenido un poco la agenda llena ahí con las ocupaciones. No he podido continuar subiendo otros recursos, pero apenas tenga la posibilidad, pues también los voy a estar subiendo ahí en el canal para que estén al pendiente. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra y una vez más meditar en ella, sobre todo poder vernos a nosotros mismos en el lugar donde nos has puesto, el privilegio de poder pues, ser colaboradores y partícipes de tu reino en este mundo. Dirígenos, que tu espíritu pueda trabajar libremente a través de nosotros. Gracias, Señor, te damos en Cristo. Amén. Nos vemos la próxima. Gracias por su compañía. Dios les bendiga a ustedes y a los suyos. Bendiciones.